Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que es este taller de, vamos a decir, los temas más importantes que se ven en Morfofisiología 3. Bueno, no los más importantes, sino, vamos a decir, entre los más importantes y los más complicados. Em, si tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, no hay ningún problema en que, por ejemplo, al pasar de una lámina a otra, me puedan interrumpir porque no entendieron bien esa parte, eh, o pueden escribirlo en el chat. Bueno, como ya saben, como Zoom eh, es una aplicación gratuita, pero durante 40 minutos. A lo que llegan los 40 minutos, lleguemos a los 40 minutos y se cierra la sesión, entramos otra vez a los 5 minutos, más o menos, y continuamos la clase. Bueno, entonces el cráneo, la cabeza como tal, en la cabeza como tal tenemos lo que yo llamo, que son como decir un edificio de 2 pisos con su planta baja. En el piso superior tenemos lo que es la cavidad craneana. Entonces luego bajamos al primer piso, que es la cavidad de las fosas nasales. Entonces, se dan cuenta en la parte anterior de este apartamento, en la parte anterior, lo que es el piso de esa cavidad craneana va a ser el mismo techo de lo que es las fosas nasales del primer piso. Y entonces el piso de las fosas nasales va a venir a ser el techo de la cavidad oral. La cavidad oral sería lo que es la planta baja y lo tenemos aquí. Tenemos el segundo piso con sus 2 balconcitos que son las órbitas, y hacia los lados las cavidades donde están los oídos, el aparato auditivo, luego entonces fosas nasales y abajo la cavidad oral. Entonces, en el cráneo tenemos hacia arriba y hacia adelante, tenemos lo que es el hueso frontal, hacia los lados, hacia atrás y hacia los lados, 2 huesos sagitales, que estos huesos sagitales, que son estos aquí que vemos de azul, están separados por una línea llamada sutura sagital, y es la que va paralela a el plano en anatomía, el plano sagital. Igualmente, entre lo que es el hueso frontal y, y los 2 huesos parietales, está la sutura coronal, llamada también, que es la que va, paralela a lo que es el plano coronal de anatomía. Luego, más hacia posterior, tenemos, que no lo vemos en este dibujo, sino en este, tenemos el hueso occipital. Todos estos son los que van a conformar el techo de la cavidad craneana. Y hacia los lados, entonces, este hueso que tenemos aquí temporal, que tiene una parte llamada concha, que es esta, y una parte más interna llamada petrosa, que es donde se guarda lo que es el aparato auditivo. Entonces seguimos abajo y hacia adelante, o vamos a partir mejor de aquí, es más fácil. En la cavidad nasal, tenemos que está conformada el piso y la pared lateral de esa fosa nasales, que la vamos a ver más con detalle más adelante. Se llama, es el hueso maxilar superior. Aquí arribita, el hueso nasal, vamos a decir un morado más fuerte, más oscuro. Y este hueso que vemos aquí verde, que es parte del tabique, se llama vómero. Es uno de los huesos impares del cráneo.
Em, Más hacia atrás o más hacia arriba, más hacia atrás tenemos este amarillo, que es el que llamamos el esfenoides. Este hueso esfenoide es importante porque lo encontramos en toda la cavidad craneana. Donde nosotros estemos estudiando en la cavidad del cráneo, siempre vamos a encontrar una partecita de este hueso llamado esfenoide. Y es importante recordarlo. Una de las cosas que nos ayuda a recordarlo es el, porque es un parecido como a un murciélago. Y esto que tenemos aquí, este hueso, que es como los pómulos aquí, este hueso es el que se llama cigomático o malar. Normalmente, en anatomía, por lo menos en nuestra universidad, estudiamos el cráneo en su conjunto, no estudiamos cada hueso por separado, o sea, por lo menos en el cráneo, no estudiamos cada hueso por separado porque hay muchos detalles que tiene el cráneo que no son útiles para ustedes graduarse como médicos generales. Ya son más útiles cuando la persona va a estudiar neurocirugía, cirugía maxilofacial. Ahí sí se estudian a más detalles cada uno de esos huesos. Entonces, por ende, es que tengo aquí son láminas del cráneo completo y entonces así, perdón, entonces así ustedes van a ir viendo los detalles. Fijémonos que entonces en un cráneo por delante vamos a ver el hueso frontal, a los lados aquí el malar, maxilar superior el moradito y abajo lo que es la mandíbula, que va a formar la única articulación móvil del cráneo, que es entre la mandíbula y el hueso temporal, y entonces se forma la articulación temporomaxilar o temporomandibular. Entonces, una de las cosas que debemos saber es a que hacia adelante tenemos estos dos huecos, que como saben son las órbitas, y que la órbita, la cavidad orbitaria, tiene una forma de cono. Es decir, que entonces va a tener una pared superior, una pared lateral, una pared inferior y una pared medial. Y que en el fondo va a ser donde se insertan los músculos de los ojos a través de un tendón común llamado tendón de Zinc y por donde vienen todos los nervios al ojo, los nervios y las arterias y las venas. Igualmente, entonces tenemos esta cavidad también en el centro de la cara llamada abertura piriforme porque tiene forma de pera. Entonces yo lo que he hecho, aquí si se fijan, que entonces he subrayado, vamos a decir, lo que es más importante, pues, lo que llama la atención y lo que ustedes en algún momento van a necesitar. Entonces, por eso es lo que yo les destaco. La rama de la mandíbula, el mentón, y tenemos estos agujeritos que se llaman agujeros mentonianos, que son a los lados, y es por donde van a salir una de las ramas del trigémino. El trigémino es un nervio que se va a encargar de la sensibilidad de toda la cara. Y entonces él tiene tres ramas, una que se llama oftálmica y ella va a venir a través de este agujero que tenemos en el fondo de la cavidad orbitaria y va a pasar por aquí, por esta escotadura para inervar a lo que es el cuero cabelludo. Tenemos un agujero infraorbitario por donde va a venir la segunda rama de ese nervio trigémino, por eso se llama trigémino, porque son tres ramas, que es la rama maxilar, y la última rama, llamada rama mandibular, va a salir por el agujero mentoniano. Entonces, si se fijan, hay literaturas que a este hueso morado lo llaman maxilar superior y a este lo llaman maxilar inferior. Pero hay otros que, y son los libros más nuevos, que llaman a este simplemente maxilar y a este abajo lo llaman mandíbula. Entonces fijémonos aquí al final del hueso maxilar,
que hay otro hueso aquí más moradito que se llama hueso nasal. Entonces, aquí no les nombré la glabela, que está aquí entre las dos cavidades orbitarias, pero ella es un punto de referencia entre la glabela, trazando una línea hasta un tuyuyo que tenemos aquí a nivel posterior, que se llama occipucio. De allí, uno traza esa línea y entonces todo lo que va hacia arriba es lo que llamamos neurocráneo. En cambio, de esa línea hacia abajo es lo que llamamos viscerocráneo. Entonces, tenemos algunas estructuras ya en lo que es en la parte, en la vista lateral del cráneo. Tenemos lo que es, como les dije, el hueso nasal y tenemos la rama de la mandíbula. Fijémonos que la rama de la mandíbula tiene dos apófisis que forman como una U, una apófisis para acá y una apófisis para acá. Tenemos que esta apófisis se llama apófisis coronoides. Apófisis coronoides, como la apófisis coronoides en el cúbito. Y allí se va a insertar un músculo que va aquí, llamado músculo temporal, que va desde estas líneas semicirculares que ven aquí. Allí se inserta el músculo temporal y él va desde el hueso parietal hasta la apófisis coronoide. Y entonces él ayuda a elevar la mandíbula. Es uno de los músculos de la masticación. Ustedes se van a dar cuenta en las personas calvas, cuando están masticando, están hablando, cómo se contrae aquí unos músculos, se contraen aquí unos músculos y ese es el músculo temporal. Tenemos igual entonces esta otra apófisis que se llama apófisis condilar porque ella tiene un cóndilo que se articula con una cavidad que está en el hueso temporal y por eso entonces esta articulación se llama temporomaxilar. Otra cosa destacable es este arco que se llama arco cigomático. Este arco cigomático está formado por el hueso malar y el hueso temporal. Entonces el hueso temporal tiene una apófisis, aquí como la leen, apófisis cigomática porque se va a articular con este hueso se llama cigomático o malar. Entonces tiene una apófisis cigomática del hueso temporal y esta apófisis entonces se llama apófisis temporal del hueso malar. Aquí tenemos el nervio trigémino, como les había dicho. Tenemos una parte superior, una rama oftálmica que va aquí y entonces va a salir aquí por esta acotadura una rama maxilar o B2 porque B de 5 en números romanos, pero es la segunda rama. Entonces sale por el agujero infraorbitario y el nervio mandibular que va a ir por la mandíbula y entonces va a salir por el agujero mentoniano. Una de las cosas también que vemos en morfofisiología es esta llamada las fosas profundas de la cara. En este caso, aquí vemos la fosa infratemporal. Pero son fosas que ya últimamente se ha visto que son más necesarias en el caso de los neurocirujanos o de los cirujanos maxilofacial y por eso se ha tendido a no profundizar en él. Esta fosa infratemporal, y de la que no voy a hablar mucho, son muchas estructuras que van a pasar entre este arco que lo cortamos, ¿se acuerdan el arco que vemos aquí? Entonces, serruchamos aquí esta apófisis, serruchamos aquí y entonces queda una cavidad aquí detrás del arco, como decir aquí,
Serruchamos aquí y entonces esta cavidad, igual que la vemos aquí, que está delimitada por estas líneas punteadas. Y entonces queda esta cavidad llamada infratemporal, que por allí pasan muchas estructuras. Y que entonces la pared medial, la pared lateral va a ser el arco cigomático y la pared medial va a ser este hueso amarillo, parte de este hueso amarillo que es el esfenoides. Este sería el alita del murciélaguito que dijimos, que más adelante vamos a ver el hueso como tal. Y esta sería la patica, que es la apófisis pterigoides. Y entonces, si ven aquí, entre la apófisis pterigoides y el hueso maxilar, vemos un agujero aquí, que es por donde pasan, entran y salen muchas estructuras, y de hecho se accede a otra fosa llamada fosa ptericopalatina. Entonces esa otra fosa también tiene sus paredes superior, anterior, laterales, y esto es a veces un poco difícil de imaginar. De hecho, este es uno de los pocos dibujos que he encontrado por allí que describa como tal las fosas. Tenemos a nivel posterior, entonces lo que se ve son los dos huesos parietales, el hueso occipital, y hacia los lados el verde, que es los huesos temporales. Aquí es importante ver lo que son estas líneas también llamadas líneas semicirculares, o aquí lo llaman líneas nucales. Tenemos una línea nucal superior y una línea nucal inferior que parten desde este tuyuyo, que el libro aquí lo llama protuberancia occipital externa, o en términos más antiguos llamado occipucio. Entonces tenemos una línea nucal superior y línea nucal inferior donde se van a insertar diferentes músculos y que lo tienen que tomar en cuenta para cuando veamos la clase de cuello, que la vamos a ver más tarde. Tenemos entonces otra vez sutura sagital entre los dos parietales, sutura coronal entre los parietales con el frontal. Tenemos el cráneo de un niño donde visualizamos cómo los huesos están más separados, y eso es porque ellos van a ir permitiendo el crecimiento de el cerebro dentro del niño, dentro de la cavidad craneana. Y entonces está separado por estructuras cartilaginosas que le van a dar elasticidad al cráneo mientras el cerebro va creciendo dentro. En la parte anterior, entre el frontal y el parietal, vamos a ver algo que nuestras abuelas llamaban o llaman mollera, pero que es lo que se llama fontanela anterior. Esa fontanela anterior nosotros debemos conocerla. En el niño se debe siempre examinar, ella no se debe cerrar hasta el año y medio, y ella nos da a través de ella hasta podemos evaluar la hidratación del recién nacido, del niño, como dije, hasta el año y 6 meses, hasta los 18 meses. Igual tenemos esto sería el cráneo, pero cortamos el cráneo y entonces la tapa que nos queda la vemos por debajo. Y entonces esta es una vista inferior del cráneo como tal. Entonces vemos en el techo de la cavidad craneana, vemos unas fositas granulares, que es donde se van a insertar las meninges. Las meninges son unas capas protectoras del sistema nervioso central, y entonces ellas se van a insertar así en esas fositas para tener agarre y mantener el cerebro en su lugar. Tenemos entonces esta vista lateral del cráneo, vamos a decir, medial. Ahora, una vista medial de la mitad derecha del cráneo. Y entonces podemos ver aquí la cavidad superior, es decir, lo que decíamos, el segundo piso,
Aquí está su techo, que es un poco escalonado. Ahora tuviéramos un apartamento así con escaleritas y varios, y que tuviéramos un apartamento y que a la vez el apartamento tenga como 2 pisos. Entonces, ¿qué tenemos? Como hacia una parte posterior que es declive con respecto a la parte anterior que es un poco más altica y es donde está el balcón para uno mirar a través de las cavidades orbitarias. Tenemos entonces en el primer piso esta cavidad, la cavidad nasal, y en el inferior la cavidad oral. Que entonces esto que tenemos aquí sería el techo de la cavidad oral y a la vez es el piso de las fosas nasales. Entonces ahorita vamos a describir las fosas nasales como tal. Si se fijan, entonces aquí tenemos otro hueso que hasta el momento no he nombrado. Entonces vamos a tratar de recordar cuáles son los huesos que hemos nombrado. Primero, pues, frontal, ¿verdad? El verde aquí, parietal, hacia atrás occipital, hacia el oído el temporal, hacia adelante ahora en el centro del cráneo, el amarillo, el cigomático, perdón, el esfenoides, y hacia adelante del esfenoides está un hueso, que es el que dije que no hemos nombrado, llamado etmoides. Etmoides. Este es esfenoides y este es etmoides. Este etmoides tiene esta lámina aquí que va a formar el techo de las fosas nasales, llamada lámina cribiforme, porque esta lámina cribiforme tiene unos huequitos por donde va a pasar el primer par craneal llamado olfatorio y va a enviar sus neuronas a través de esos huequitos hacia el techo de las fosas nasales para percibir el olor. Cuando uno percibe el olor de algo, pasa y tiene que llegar al techo de las fosas nasales y allí se percibe la sensación y se envía al cerebro. El día de mañana, Dios mediante, vamos a hablar de todos esos pares craneales. Este hueso etmoides también tiene aquí hacia arriba como una montañita que parece la cresta de un gallo y por eso se llama crista galli. Allí se inserta parte también de lo que es las meninges. Y hacia abajo tenemos otra lámina, pero mucho más ancha, llamada lámina perpendicular del hueso etmoides, porque va perpendicular a esto que es el techo. El techo va así y la lámina va así, de esta manera, va vertical. Ahorita más adelante vamos a ver una foto mejor. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que esto es un corte por toda la mitad del medio del cráneo, pero esto que está formando parte del tabique que divide las dos fosas nasales se dejó íntegra. Por lo tanto, esto que vemos aquí, estos dos huesos que no tienen un color, vamos a decir, definido, medio rosadito y este gris, es la pared medial de las fosas nasales. Y esto que vemos hacia acá, que estoy señalando aquí, es la pared lateral. Entonces aquí de una vez vamos a ver que la pared medial de las fosas nasales, eso es pregunta que va fija, las paredes de las fosas nasales. La pared medial de la fosa nasal está conformada por la lámina perpendicular del hueso etmoides con este hueso que está en el tabique llamado vómero. Eso es una lámina nada más. En cambio, este sí tiene otras partes, la crista galli, la lámina cribosa, pero el vómero solamente es esta laminita que está aquí. Entonces, esos dos más o sea, el pedazo que falta aquí es de cartílago nasal. Cartílago nasal. Entonces, el tabique nasal como tal está conformado por cartílago nasal más estos dos.
cuando golpean a alguien que le dicen le partió la nariz, es más que todo que se llegó a partir, a fracturar el cartílago nasal, porque es el que está más adelante, perdón, más hacia anterior, y es el que recibe el golpe. Aquí de una vez podemos ver el piso, cómo se conforma el piso de las fosas nasales. El piso de la fosa nasal está conformado por este hueso, que ya lo vimos, llamado maxilar superior o simplemente maxilar, y hacia atrás por otro hueso que no hemos nombrado aún y que se llama hueso palatino. Él también es parte de la pared lateral y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pared medial formado por la lámina perpendicular del hueso etmoides y el vómer. El piso está formado por el parietal y el palatino. De hecho, si ustedes abren la boca, se ven en un espejo, se ven que la boca, el techo de la boca, después hacia atrás, hay algo que cae como hasta la mitad, ¿verdad? Entonces, si se fijan, entonces ustedes pueden palpar, vamos a decir, con la lengua, que esto aquí arriba es duro y por lo tanto la unión de el maxilar con el hueso palatino es llamado paladar duro. En cambio, hacia atrás viene un tejido más blando que no, o sea, es decir, que no hay hueso y que es llamado paladar blando. Entonces, hacia adelante tenemos paladar duro y hacia atrás paladar blando, que conforman lo que se llama el istmo de las fauces. Aquí tenemos la visión en otro libro, un poco más de cerca, lo que es las fosas nasales, pared medial de las fosas nasales. Igualmente, esto es un pedazo de un cráneo derecho, pared medial de las fosas nasales, lámina vertical del etmoides, vómer, y entonces hacia acá está la pared lateral, pero debo quitar la pared medial para yo poder ver, que es lo que vamos a hacer en la siguiente lámina. Esto es parte de lo que es el hueso esfenoidal, hueso frontal, y entonces hacia abajo aquí tenemos el hueso maxilar superior y esto el palatino, que forman el techo de las fosas nasales, perdón, el piso de las fosas nasales o el techo de la cavidad oral. Ok, continuando con lo que habíamos dicho hasta el momento, que era lo de las fosas nasales. Entonces aquí tenemos lo que es la pared lateral de la fosa nasal. ¿Qué hicimos? Quitamos la pared medial y entonces ahora vemos la pared lateral de la fosa nasal derecha. Entonces, la pared lateral está conformada por varios huesos. Este otra vez, el maxilar, que es el rojo que tenemos aquí, el maxilar superior. Hacia posterior tenemos este azul, que es el hueso palatino, que tiene una porción que es vertical y una porción que es esta, que es horizontal y que forma parte del piso de las fosas nasales. Más hacia posterior tenemos el hueso esfenoidal, que sería el cuerpito del murciélago con las paticas, que es la apófisis pterigoides. Hacia arriba tenemos el hueso etmoidal, hacia arriba y hacia adelante del hueso esfenoidal. Tenemos la lámina vertical del etmoides y la lámina cribosa, que sería esta que estoy señalando, del etmoides. Más hacia adelante tenemos el hueso frontal y mucho más hacia adelante entonces sería este hueso que tenemos aquí, que es el hueso nasal. Ahora, este hueso que tenemos aquí se llama concha inferior o cornete inferior. Ahora, ¿de dónde sale eso? Bueno, resulta que las paredes de las fosas nasales,
aquí está otro dibujo. Las paredes de las fosas nasales tienen, la pared lateral de las fosas nasales tienen esto llamado cornetes. Tenemos un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Estos cornetes son como las carpas que vemos, por ejemplo, en el frente de un local, de una panadería, por ejemplo, que entonces bajan como unas carpas para que no pegue el sol. Entonces, esas carpas, ¿verdad? Esas carpas van a tener un espacio, hay un espacio entre el borde de la carpa y el frente como tal de la panadería. Ese espacio se llama meatos. Es el espacio entre la pared lateral verdadera de la fosa nasal y el borde libre de el cornete. El cornete es, vuelvo y explico, que es como la carpa. Entonces tenemos que el cornete superior y el medio forman parte también del hueso etmoidal. Como se dan cuenta, el hueso etmoidal entonces tiene varias partes y es medio complicado. Pero ya vamos conociendo sus partecitas poco a poco. Igual, entonces, pero el cornete inferior, él se articula con el maxilar superior, se articula y él solo, o sea, la carpa sola, es un hueso, es el hueso que se llama cornete inferior o concha inferior. Ahora, ¿cuál es la función de eso? Bueno, de que el aire entra por aquí y va hacia la parte posterior, ¿verdad? Hacia la faringe. Entonces, al pasar a través de los cornetes, como todos esos cornetes están cubiertos por mucosa e irrigación, entonces ellas permiten que el aire se calienta. Es decir, que ese aire que está entrando, como esto es bastante superficie dentro de la fosa nasal, entonces todas las moléculas de aire en algún momento van a entrar en contacto con esa mucosa y lo va a calentar. Necesitamos el aire caliente, que el aire llegue caliente dentro de los pulmones, porque así es más fácil el intercambio hematogaseoso. Por eso es que cuando estamos trotando o corriendo tratamos de no abrir la boca porque nos cansamos. ¿Por qué? Porque si respiramos a través de la boca, el aire va a entrar más frío a los pulmones y entonces nos va a costar más hacer el intercambio hematogaseoso y por lo tanto nos vamos a cansar. Por ello es que siempre debemos respirar por la nariz para que haya un buen intercambio. Otra cosa que es de destacar en las fosas nasales, ya vimos que hacia adelante de las fosas nasales tenemos la abertura piriforme, pero hacia atrás tenemos otra abertura que es la que comunica la fosa nasal con la faringe y esta se llama coanas. La abertura hacia atrás se llama coana, hacia adelante agujero piriforme. Ahora, tenemos que, si se han dado cuenta que alrededor de las fosas nasales hay estas cavidades que se llaman senos y tenemos varios senos de acuerdo a la posición donde están. Si están, el que está en el hueso frontal se llama seno frontal. El que está en el hueso frontal, se llama seno frontal. El que está en el hueso esfenoidal, seno esfenoidal. Dentro, hacia la pared lateral, que es esta cavidad que se ve hacia allá, es los senos esfenoidales. Ese sí no es una sola cavidad, sino son varias celdillas. Y el hueso maxilar también tiene una cavidad que se llama seno maxilar. Estos senos permiten que el cráneo pese menos. Al estar llenos de aire, ayuda a aligerar el peso del cuerpo.
Otra cosa que ayuda, otra de sus funciones, ayuda a mantener a la resonancia de la voz. Al haber aire allí disponible, ayuda para la resonancia de la voz. Cuando estos senos se enferman es lo que llamamos sinusitis. Entonces se llenan eso de moco por algún tipo de infección y entonces por eso la persona en ese momento va a sentir como la cara o la cabeza más pesada, va a sentir como que le estuvieran oprimiendo la cara. Y es porque ya los senos no están cumpliendo su función de aligerar el peso. De hecho, uno de los signos de sinusitis es que el paciente se le manda a inclinar la cabeza hacia adelante y va a sentir mucho dolor en ese momento porque el moco se está yendo hacia adelante. Ahora nos debemos aprender qué seno drena, porque resulta que los senos, así como este que lo vemos aquí clarito, el seno esfenoidal, cada seno drena en el meato, en el espacio, sea del el meato superior, el meato medio o el meato inferior. Entonces, lo que es el seno esfenoidal y el seno etmoidal drenan en el meato superior. Y en el de meato medio drenan el seno frontal y el seno maxilar. En el meato inferior drena este conducto que se llama nasolagrimal, que es un conducto, como se imaginarán, que viene de la cavidad orbitaria hasta aquí la nariz. Por eso es que cuando lloramos mucho, empezamos a moquear, porque todas esas lágrimas se vienen por el conducto nasolagrimal y caen aquí para ser drenadas. Otro agujero que no se les puede olvidar es este agujero que tenemos. Adelante. Es este agujero que tenemos aquí a nivel posterior del meato medio, que se llama agujero esfenopalatino o también llamado trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio viene de lo que es el oído a las fosas nasales, a la parte posterior del meato medio. Es por eso que cuando tenemos una infección en las fosas nasales, alguna gripe, alguna bronquitis, que afecte las fosas nasales, entonces puede ese moco pasar a través de la trompa de Eustaquio al oído y entonces presentar una otitis. Y es por eso que entonces cuando tenemos un paciente con otitis debemos preguntarle si tuvo alguna infección respiratoria previa. Y es sencillamente por este dato que debemos conocer de anatomía. Aquí está otra vez el azul, que es el palatino, con el maxilar aquí formando el piso de las fosas nasales o techo de la cavidad oral. Igual lo tenemos aquí. Cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Aquí tenemos el famoso hueso esfenoidal, como un murciélaguito que les había dicho. Aquí está su cuerpo, las alitas. De hecho, tiene dos alas. Esto se llama ala, perdón, ala mayor del esfenoides y ala menor del esfenoide. Y estas serían las paticas llamadas apófisis pterygoides. Ok. De hecho, esta lámina está mejor aquí de una vez. Esto es un corte coronal a través del macizo facial, a través de la cavidad oral, para ver cómo se ve este corte. Ahora, ustedes dirán al principio, esto no lo entiendo mucho, pero ustedes lo que tienen que hacer siempre es buscar sus conocimientos previos e irse ubicando, porque esto es como anatomía. Yo siempre he dicho que anatomía es como el mapa, aprender de mapas para
para un marino, para un capitán de navío. Entonces, tú, aunque estás llegando con tu barquito por otro lado de la isla, pero si te sabes bien el mapa, tú debes saber siempre qué te queda al norte, qué te queda al sur, qué te queda al este y qué te queda al oeste. Entonces, igual aquí, bueno, ustedes ven esto aquí y aunque no estuviera esto, ¿verdad? Aunque no estuviera eso, por ejemplo, ustedes dirían, bueno, lo que yo más o menos veo que se parece es esto, o sea, que yo conozca, bueno, estos dientes. Bueno, si estos dientes son los superiores, los dientes están insertados en el maxilar superior, entonces esto tiene que ser maxilar superior. Entonces ya yo me voy ubicando, si este es el maxilar superior, ¿verdad? Hacia los lados tengo el hueso malar, que es el anaranjado. Bueno, si esto es maxilar superior, entonces esto es el piso de las fosas nasales y entonces esto es pared lateral de fosa nasal izquierda, pared lateral de fosa nasal derecha. Y entonces fíjense, esto que sale aquí es el cornete inferior. Si ven que es de diferente color porque no pertenece al maxilar inferior. Y como les dije, el cornete tiene un borde libre y entre el borde libre y la pared lateral de las fosas nasales, ese espacio se le llama meato. Entonces, meato no es una estructura, es un espacio anatómico a la que se le da un nombre. Entonces, esto rojo sería parte del tabique con esto amarillo. Recordemos que hacia arriba del tabique entonces era la lámina vertical del hueso etmoides y hacia abajo era el vómero. Hacia los lados, dentro del mismo etmoide, fíjense lo diferente que se ve el etmoides ahora de frente. Hacia los lados, si recordamos aquí, hacia los lados, entonces, ¿se acuerdan cuando les estaba hablando de los senos? Que había unos senos etmoidales que drenaban al meato superior. Entonces son estos que vemos aquí, que son varias celdillas, como les dije, son varias celditas, son varios senitos pequeños que drenan al meato superior. Esta rayita que vemos aquí amarilla atravesando esto, esta rayita amarilla de aquí a aquí es lo que llamamos la lámina vertical, perdón, la lámina vertical es esta, esto sería la lámina cribosa. Y esto sería la crista galli porque parece una cresta del gallo. Esto sería hueso frontal, que forma parte de lo que es el piso del cráneo, con seno frontal, que drenan en el meato medio. Drenan para acá, hay un conductico desde allá para acá. Obviamente, entonces esto es cavidad oral y esto es seno maxilar. Aquí tenemos otra vista de la pared lateral de las fosas nasales, pero más profunda, en la que se quitó parte de esa pared y se ve el hueco donde está el seno maxilar. Otro corte, ahora sería un corte sagital a través de las cavidades orbitarias. Y entonces esto sería, esta es una cavidad orbitaria derecha, entonces esto sería pared lateral de la cavidad orbitaria en el techo, frontal hacia lateral el malar y hacia posterior lo que vemos aquí que es el ala mayor del esfenoides. Este es el esfenoides con el cuerpo y la patica aquí que es el pterigoides. Si se acuerdan cuando vimos fosa infratemporal y había fosa pterigomaxilar, porque es este espacio que vemos aquí entre la apófisis pterigoide y este que es el hueso maxilar superior, porque este es su seno y aquí está como la raíz de un diente. Esta otra vez, el hueso, de otro libro, el hueso esfenoidal.
Y aquí yo creo que ya casi terminamos esta parte, pero me falta aquí lo de los agujeros. Lo de los agujeros de la base del cráneo son una de las cosas más complicadas de aprender porque nos las tienden a enseñar al caletre. Sobre todo los que están aquí hoy, que van a empezar Morfofisiología 3, ustedes van a comenzar cabeza y cuello, y cuando les den cráneo, si no me equivoco, es la primera clase, sí, cráneo es la primera clase, les van a hablar de estos agujeros de la base del cráneo. Le van a enseñar que se llama así este agujerito, asado, y pasa por aquí, no sé quiéncito y no sé quién sao. Y eso es completamente, bueno, yo que a mí no me gusta el caletre, eso es para aprender sobre el caletre. ¿Por qué? Porque tú no conoces ninguna de esas estructuras que está pasando por allí. Diferente es que te dijeran, bueno, por el agujero oval, por ejemplo, está pasando el nervio radial. Entonces, bueno, el nervio radial, claro, que viene del plexo braquial y pasa por detrás del húmero, etcétera. Y bueno, y de alguna manera pasa por ahí por el agujero oval y tú lo relacionas de una vez con algo. Pero que te digan que por el agujero oval pasa la segunda rama del trigémino, si no conoces los pares craneales, no vas a saber. Entonces, yo, cuando las veces que he dado Morfo 3, lo que hago es decir por encimita los agujeros. Y sobre todo las estructuras, mucho menos. O sea, lo digo por encimita porque yo mismo, de hecho, cuando fui estudiante, en esta primera unidad no me los aprendí. Me negué a aprendérmelo porque dije, no conozco a nadie. Cuando entonces empezó neuro, el sistema nervioso, en la segunda unidad, empezaron a darme los pares craneales, empezaron a darme irrigación, porque aquí tú vas a ver la irrigación externa que está dada por la carótida externa, pero la irrigación dada por la carótida interna, que es la parte de adentro del sistema nervioso central, eso lo vas a ver en la segunda unidad. Y muchas de esas arterias están aquí, entonces tú no la conoces, ni de dónde viene, de qué son ramas, entonces es imposible poderlas detallar, podértelas aprender. Entonces, yo les voy a hablar aquí de las zonas del cráneo, de la base del cráneo. Este es la base del cráneo y vamos a verlas por zonas. Tenemos 3 zonas. Una zona anterior que se llama fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa nasal, una fosa craneal posterior. Si se acuerdan, cuando vimos este dibujito, ¿verdad?, que yo les decía que el apartamento superior, el penthouse, tiene, como decir, varios niveles. Entonces, esto sería hasta aquí, desde la pared anterior desde la lámina del frontal, del hueso frontal, hasta el ala menor del esfenoides es lo que llamamos fosa craneal anterior y sobre él se va a posar el lóbulo frontal del cerebro. En la fosa craneal media va desde el ala menor del esfenoides hasta este borde que está aquí. ¿Se acuerdan que este rojo es el hueso temporal? El hueso temporal tiene 2 partes, una llamada la concha del hueso temporal y otra llamada la porción petrosa. La porción petrosa es como un prisma, que es como una montañita, que tiene su base, que da hacia abajo, una pared, una cara, anterior y una cara posterior, cara anterior, cara posterior, y entonces la base queda como para la base del cráneo. Entonces, obviamente, como son 2 caras, va a tener un borde arriba. Es este borde, se llama borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, la fosa craneana media va desde el ala menor del esfenoide hasta el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal.
y la fosa posterior, que sería más abajito, sobre la fosa media se posa el lóbulo temporal del cerebro. Y la fosa craneana posterior va desde el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal hasta el hueso occipital. Y entonces así se divide el piso del penthouse, el piso o sea, lo que es la base del cráneo. Cada una de estas zonas tiene cosas que llaman la atención, estructuras, depresiones, aumentos, apófisis que llaman la atención y agujeros sobre todo, que son las cosas que seguramente se van a tener que aprender. Sobre todo en la fosa anterior, tenemos aquí otra vez en el medio la crista Galli, tenemos la lámina cribosa porque está acribillada, como ven, tiene varios huequitos. ¿Qué más tenemos por aquí? Como les dije, lo que está subrayado es la parte de lo que es más importante. Entonces, como les dije, hasta aquí está el ala menor del esfenoides, entonces la fosa craneal media, desde el ala menor del esfenoide hasta el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, y aquí tenemos varios agujeros más, la hendidura esfenoidal, el agujero oval, el agujero redondo, el agujero rasgado, que como les dije, cuando conozcamos esas estructuras se nos va a hacer más fácil aprenderlo. Más fácil aprendernos esos agujeros. Y entonces desde el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal hacia el occipital, entonces tenemos otros agujeros. El que más nos llama la atención, el agujero magnum, el conducto auditivo interno, el agujero yugular, todas esas estructuras. Una de las cosas también que llama la atención es esto que está aquí, que esto se llama la silla hipofisiaria o fosa hipofisiaria, o también llamada también la silla turca, lo tenemos aquí. Silla turca, y sobre ella se posa la hipófisis. Voy a buscarlo aquí está, en una vista lateral, un corte sagital. Esto aquí, fíjense que tiene la formita de la fosa hipofisiaria, de la hipófisis, de la glándula hipófisis. Entonces se llama silla turca porque sobre ella se va a sentar la reina, porque ella es la reina de las glándulas. Ella es la que va a comandar las otras glándulas que nosotros tenemos en el cuerpo. Eso lo van a ver en la parte de endocrino reproductor. Hacia adelante tenemos unas apófisis clinoides, que son como unos, unas apófisis que parecieran como las cuatro estructuras, las cuatro patas de una cama. O sea, cuando la cama, las camas, sobre todo las camas antiguas que venían con unas proyecciones hacia arriba, entonces parece que fuera eso. Aquí están apófisis clinoide anterior y clinoide posterior. Todo eso, clinoide anterior, clinoide posterior, todo eso es parte del hueso esfenoidal. Ahora, entonces, como les dije, aquí tenemos subrayado todos esos agujeros que ustedes se lo van a tener que aprender, acompañado con qué estructura pasa por cada uno: conducto óptico, fosa orbitaria superior, agujero redondo, qué estructura pasa por ahí. Como les digo, no vale la pena ahorita, sino que cuando veamos irrigación y cuando veamos pares craneales, vamos a ir viendo cada uno. Cuando veamos cada par craneal, vamos a ver por qué agujero pasa, y entonces ahí ustedes van a irlo relacionando. Perdón, aquí igual, o sea, la base del cráneo vista desde abajo, entonces están algunos agujeros y otros no, porque otros agujeros que estaban aquí resulta que drenan en otro lugar y no exactamente aquí por debajo. Estos son los modelados en el hospital, en el hospital no,
en el anatómico, en coro, le sacábamos fotos para después estudiar para los exámenes prácticos. Pues se fijan aquí, fecha de 2006. Ya hace 14 años que pasé por Morfo 3. Una vista lateral, una anterior. Aquí tenemos un cráneo, una rayos X de cráneo. Entonces ya estamos medio capacitados para nosotros conocer las estructuras que hay. Vuelvo y les repito, cuando ustedes vean algo que es primera vez que lo están viendo y que ustedes quieren saber cuánto saben de eso, pero al principio ustedes tienden a como que no sé mucho de eso, porque esto es primera vez que lo veo, ¿no? Pero ya va, tú tienes el mapa, te lo estás aprendiendo, lo acabamos de ver. Entonces tú estás capacitado para decir, bueno, esto es la órbita. Y debajo de la órbita, ¿qué hay? El seno maxilar, aquí está, M, seno maxilar. Hacia los lados, aquí, las ramas de la mandíbula, con el ángulo de la mandíbula. Aquí sería el mentón. Y esto sería las fosas nasales como tal. Por eso es que ustedes lo ven más negro, porque en rayos X lo que es negro es aire. Lo que es blanco es hueso. En términos médicos se diría radiolúcido lo negro, lúcido porque puede pasar el rayo, en cambio opaco es blanco porque el hueso impidió que el rayo X atravesara el hueso y por lo tanto la lámina no se quemó. Al no quemarse queda blanco ese sitio. Algo que no les dije aquí detrás de la oreja se llama apófisis mastoide. Si lo ven aquí que es radiolúcido porque eso está lleno de aire. Aquí está. Este es el conducto auditivo externo y esto es la apófisis mastoide. Así que me quedé fue hablando en ese momento del puente, aquí, del arco malar, del arco cigomático, y no hablé que tenemos aquí el conducto auditivo externo y hacia posterior tenemos la apófisis mastoide, que tiene unas cavidades como si fuera un seno nasal, pero no drenan hacia la nariz, sino hacia el oído y ayudan a regular la presión dentro del oído. Y esta puya que tenemos aquí, que se llama apófisis estiloide. Esta es una vista lateral, igual de una rayos X de cráneo, donde vemos hacia adelante el hueso frontal con el seno frontal, lo que sería la apófisis, y aquí sería el seno esfenoidal, y recuerden que encima va la apófisis con la silla turca. Todo esto que estoy circulando aquí es la cavidad nasal, y esto sería la cavidad oral. Y esto, obviamente, la cavidad del cráneo. Después aquí sería la primera vértebra, que es el atlas, axis, ya sería C3, C4, etc. Cuando se podía hacer tomografía, y en este caso tomografías 3D, que cuando yo estudiaba a lo mejor existían, pero no lo había aquí en Venezuela. Y por lo menos cuando esto fue en el 2013, en ese momento sí había tomografía, pero ya no. Y aquí está una tomografía 3D de un paciente que tuvo un hecho vial en una moto contra una pared. Y fíjense todas las fracturas que tuvo: fractura del piso, de la órbita, de lo que es el hueso malar, de lo que es el hueso maxilar, lo que es la mandíbula. Aquí el piso de la órbita contralateral. Vemos toda esta fractura. Aquí el arco cigomático se fracturó también. Aquí la pared lateral de la órbita. No les había dicho que al final, el día de hoy, yo les paso las láminas.
Este es otro también, que este se estrelló contra un poste y de hecho la cara completa fue contra el poste y si se fijan es como que si la cara se hundió dentro del cráneo. Bueno, ajá, aquí tenemos ya ahora, porque vimos lo que es la parte de cabeza. Ahora vamos a ver lo que es el cerebro, sobre todo la estructura lateral, lo que es las caras laterales. Perdón. Continuando entonces con lo que es el cerebro, uno siempre pues le tiene también miedo a lo que es el cerebro. Uno siempre dice, bueno, es el órgano más importante, más complicado y tal. Y bueno, uno siempre lo ve así. Sin embargo, bueno, siempre hay la manera de poder estudiarlo. Uno va estudiándolo por regiones, poco a poco, y uno tiene que dejar ese miedo, ese no me gusta. Tiene que gustarte porque te gusta ser médico, pero si no te gusta el cerebro, bueno, ok, puede que no te guste, pero lo tienes que ver, tienes que aprobarlo, tienes que saber sobre él para poder avanzar. Entonces, bueno, lo primero que ustedes deben saber en cuanto a todo este rayero, ¿verdad? Todo este rayero loco que hay en el cerebro, es que estos son como unos gusanitos, ¿verdad? Estos gusanitos se llaman circunvoluciones. Dentro de estos gusanitos, de las circunvoluciones, están las neuronas. Entre estos gusanitos que están doblados entre ellos, se forman unas rayas llamadas cisuras. Y a pesar de que esas rayas finalmente no son estructuras, no es una estructura porque no contiene nada, sino es la división entre una circunvolución y otra, yo lo necesito saber porque, como les acabo de decir, es mi punto de referencia para saber dónde están las circunvoluciones, que son en verdad las estructuras que contienen las neuronas. Lo que es la estructura de una neurona como tal, eso lo vamos a ver en la clase de introducción al sistema nervioso central. Entonces, tenemos dos cisuras principales. Una cisura, que es esta, llamada cisura central o de Rolando. Y tenemos esta cisura más hacia abajito, llamada cisura lateral o de Silvio. Esas dos cisuras, que son las principales, son las que me van a ayudar a dividir al cerebro por regiones. Recordemos que en este caso, esta es la cara lateral del cerebro. En cambio, esta es la cara medial. Cara medial, cara lateral. Entonces, en la cara lateral tenemos cisura de Rolando y cisura de Silvio o cisura lateral. Entonces, la cisura central o de Rolando, ella me va a delimitar al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Lóbulo frontal del lóbulo parietal. Por delante de la cisura central está el lóbulo frontal, por detrás está el lóbulo parietal. Ahora, la cisura central, entonces me va a dividir, la cisura lateral, que es la de Silvio, me va a dividir el parietal y el frontal del temporal. Me va a hacer esa división. Cisura lateral o de Silvio me va a dividir el frontal, y el parietal del temporal. Y más hacia atrás tenemos al lóbulo occipital, que él poco se ve en la cara lateral, sino que se ve más
en la cara medial. Ahora, entonces, dentro de cada lóbulo hay varias circunvoluciones con sus cisuras o surcos, como lo vemos aquí también, que dice surco, que nos debemos aprender. Ok, entonces, vamos a empezar. Olvídense del resto del cerebro, solamente estamos en el lóbulo frontal. Empiecen a ver los dibujos que les voy a ir mostrando. Entonces tienen aquí cisura central, ¿verdad? Y por delante de la cisura central está un gusano, que es este, llamado circunvolución precentral, porque está por delante de la cisura central. Y por delante de la circunvolución central, perdón, y delante de la circunvolución precentral, entonces está una raya, una cisura llamada cisura precentral. Facilito. Cisura central o de Rolando, circunvolución precentral y surco o cisura precentral. Después de esto, hacia más adelante, vamos a encontrar, vamos a decir, como una bandera. Tenemos como decir una franja superior, que es como decir en la bandera de Venezuela amarillo, una franja media, que sería el azul, y una franja inferior o el color rojo de la bandera. Entonces, la bandera, los colores de la bandera están divididos por unas líneas, que en este caso serían unos surcos, ¿verdad? Tendría una línea que divide el amarillo del azul y una línea que divide el azul del rojo. Entonces, la línea que divide el amarillo del azul se llamaría cisura frontal superior. Cisura frontal superior y abajo una cisura frontal media, que entonces me va a dar la circunvolución frontal superior, que sería todo el color amarillo de la bandera, la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. Listo. Eso sería la descripción lateral del lóbulo frontal. En el caso del lóbulo parietal, empezamos casi igual. Tenemos hacia atrás un gusano, atrás de la cisura de Rolando, llamado circunvolución poscentral. Y por supuesto, con su cisura llamada cisura poscentral. Luego, entonces más hacia adentro, vamos a tener no una bandera de 3 franjas como esta, sino una bandera de 2 franjas. Sería un color arriba y un color abajo, que sería este. Y que está dividido por una sola línea. Esa línea se llama surco o cisura intraparietal, porque está dentro del lóbulo parietal. Y entonces la parte de arriba, la parte superior, se llamaría circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. No hay media. Luego tenemos este surco más hacia posterior llamado surco parieto-occipital, que casi no se ve en la cara lateral, sino que se ve hacia medial. Pero este surco parieto-occipital es el que me divide el lóbulo parietal, es el punto límite entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. En el caso del lóbulo temporal, sucede lo mismo de la bandera. El lóbulo temporal, recordemos que está por debajo del surco lateral del cerebro. Y entonces tenemos 2 líneas que dividen los colores de la bandera, que se llaman cisura temporal superior y cisura temporal inferior, que entonces me van a dividir y se van a llamar circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Entonces tenemos aquí en la cara medial del cerebro tenemos la cisura central o de Rolando
y alrededor lo que es llamado lobulillo paracentral, que es parte de las circunvoluciones precentral y poscentral, que están dando la vuelta aquí arriba. Una de las estructuras que nos llama más la atención aquí, en la cara medial del cerebro, es esto que está aquí. Que esto sabemos que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una serie de axones que comunican el lado derecho del cerebro con el lado izquierdo. El lado derecho de este cerebro, tenemos el lado derecho, de ahí salen neuronas con sus axones, que los axones van a pasar por aquí y van a pasar al otro lado, al lado izquierdo, que lo cortamos. Entonces eso se le llama cuerpo calloso. Y entonces alrededor del cuerpo calloso va a haber un surco, una división, una línea que se llama surco del cuerpo calloso. Entonces, alrededor del cuerpo calloso va a haber una circunvolución. Esta circunvolución, que como ven aquí es circular, va a ser llamada circunvolución del cíngulo porque nos recuerda a un círculo, porque da una curva, circunvolución del cíngulo. Y alrededor de la circunvolución del cíngulo, entonces está la cisura o surco del cíngulo. La otra estructura que nos llama la atención es esta cisura, que es la que vimos aquí, parieto occipital, porque divide el lóbulo parietal del occipital. Entonces está aquí, surco parieto occipital. Fíjense que aquí sí es más, valga la redundancia, más marcado. Y entonces me divide a dos lóbulos, dos lobulillos. Esto que se llama precuña y esto que llamamos cuña. Se llama cuña porque cuña es algo triangular. Cuña llamábamos, no sé si tienen en sus casas, un taquito triangular que se coloca en las puertas para que no se cierren. A eso se le llama cuña. Entonces, bueno, así este triangulito entonces se le llama cuña y es parte del lóbulo occipital. En cambio, la precuña es parte del lóbulo parietal. Otras estructuras que entonces nos llaman la atención, entonces sería en los hemisferios cerebrales, y entonces ya aquí es algo que llamamos diencéfalo, que es lo que está como en el centro entre los dos hemisferios cerebrales, y hay una clase de eso porque es también una parte medio complicada de entender. Entonces tenemos aquí el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y esto que tenemos aquí largo es lo que llamamos el tallo cerebral. El tallo cerebral, que tiene tres partes y las vamos a ver un poquito más adelante, igual que los ventrículos que acabo de nombrar. Y hacia atrás del tallo cerebral tenemos el cerebelo, otra estructura algo compleja, que es parte del sistema nervioso central y que nos ayuda con el equilibrio. Eso es una de sus funciones. Aquí vemos otra vez las otras estructuras, fosas nasales con su cornete superior, medio e inferior. Y aquí el seno es fenoidal. Aquí vemos completico la hipófisis sentada en la silla turca. Ok, entonces aquí tenemos en una vista inferior, ¿verdad? Tenemos que entonces esto es el lóbulo frontal, ¿verdad? Y esto sería el lóbulo temporal. Recuerden, lóbulo frontal se posa sobre la fosa craneal anterior y la fosa y el lóbulo temporal sobre la fosa craneal media. Y sobre la fosa craneal posterior no se va a sentar el occipital como algunos creen, sino el cerebelo es el que se va a posar sobre la fosa craneal posterior. Y aquí este sería la fosa craneal anterior. Entonces aquí vemos igual varias estructuras, lo que es las circunvoluciones, el hipocampo, cosas que vamos a ver
más adelante ya en lo que es el sistema nervioso central. Vemos que este es el primer par craneal llamado olfatorio, que es el que se posa sobre la lámina cribosa. Y este sería el segundo par craneal, que es el óptico. Aquí el tallo encefálico, que está cortado transversalmente. Y aquí este dibujo que vemos aquí, porque si abrimos el lóbulo, si abrimos, perdón, la cisura lateral, si abrimos la cisura lateral o de Silvio, vamos a caer en lo que es el lóbulo de la ínsula. Un lóbulo con un surco central. Es un lóbulo adicional, es decir, que el cerebro no solamente tiene 4 lóbulos, el frontal, parietal, occipital y temporal, sino en el fondo tenemos un quinto lóbulo llamado lóbulo de la ínsula, porque él está aislado. Ínsula viene de la palabra de isla, que está aislada de tierra. Entonces sí, lo llamaron así lóbulo de la ínsula porque está aislado. Tenemos lo que es el sistema ventricular. Es un sistema que circula a través de esos ventrículos, de esas cavidades, circula líquido cefalorraquídeo. Como ven, entonces el líquido cefalorraquídeo circula a través de los ventrículos y circula por fuera en las meninges. Las meninges son 3 capas. La capa más superficial es la dura madre, después viene aracnoides y de último la pia madre. Entre la aracnoides, que es la segunda capa, y la tercera capa, que es la pia madre, se forma un espacio llamado subaracnoideo, porque está debajo del aracnoides. Y a través de él circula líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, además de proporcionar nutrición, ayuda también a ser de sostén y de amortiguación a los movimientos que pueda presentar el cerebro dentro de la cavidad de la cavidad craneana. Entonces tenemos primero aquí, cuando el líquido cefalorraquídeo se forma en estas arterias llamadas plexos coroideos. A partir de aquí hay un ultrafiltrado, como ocurre en el riñón, que hay un ultrafiltrado. Aquí también hay un ultrafiltrado de la sangre y sale líquido cefalorraquídeo, que es plasma, pero súper filtrado. Y cae entonces en los ventrículos laterales, que son estos que están aquí, que parecen unos cuernos. De hecho, como ven aquí, los ventrículos tienen un asta anterior, un asta anterior o frontal, un asta posterior occipital y un asta inferior o temporal. Sobre esto va líquido cefalorraquídeo, sobre esto no, dentro de eso va líquido cefalorraquídeo. Ese líquido circula después hacia el tercer ventrículo, que es este que está aquí, que está en el medio del cerebro, en el diencéfalo. Este tercer ventrículo, a través, el líquido cefalorraquídeo pasa a través de unos agujeritos llamados agujeros de Monro. Llegan al tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo llegan al cuarto ventrículo a través de este conducto que está aquí llamado conducto de Silvio. Del tercer al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está entre el tallo encefálico y el cerebelo. Después de allí, el líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo puede decidir salir a través de los agujeros de Lusca y de Manre, de Mayende, perdón, Lusca y Mayende, y salir al espacio subaracnoideo de la médula espinal y del cerebro, o continuar a través de este conducto que se llama conducto ependimario, que está en el centro de la médula espinal, y llegar hasta abajo, hasta otro ventrículo que se llama ventrículo terminal. Aquí hay una mnemotecnia, conseguí en Facebook, sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo. Como les dije, ventrículos laterales son 1 y 2, pasa por el agujero de Monro, después al tercer ventrículo,
luego acueducto de Silvio para llegar al cuarto ventrículo y a través de los agujeros de Lusca y de Mayende pasa al espacio subaracnoideo. Aquí tenemos el cerebro y sí, y la vista medial del cerebro, vista inferior. Y bueno, aquí tenemos en el anatómico, donde está en Morfo 2, una foto. Y bueno, muchas gracias.